Una de las estrategias más emocionantes y también peligrosas son los gambitos. El jugador de gambito suele sacrificar uno o dos peones, o incluso a veces una pieza entera para abrir líneas, y tratar de obtener una gran ventaja de desarrollo con la que superar a su oponente con un ataque irresistible. Un gambito es como una apuesta. Si funciona, el jugador de gambitos con frecuencia gana rápido, pero si el gambito fracasa y la defensa se sostiene, el jugador de gambitos puede sencillamente quedar con una mala posición e incluso entrar en un final perdido donde la desventaja de material decide la partida. Echemos un vistazo a algunos ejemplos del juego de gambitos. Tras E4, E5, F4, esta apertura se conoce como el gambito de rey. El blanco sacrifica el peón de F al permitir E por F4, con idea de ganar más control central con D4. Las blancas también esperan sacar ventaja por no tener el peón F al usar esa columna en el ataque más adelante, con las torres y con la dama. El gambito de rey es arriesgado, no solamente porque sacrifica un peón, sino también porque expone al rey blanco a un posible ataque por la diagonal E1-H4. Tras aceptar el peón del gambito, las negras están amenazando ya dama H4 jaque, por lo que las blancas suelen jugar caballo F3, desarrollando una pieza y protegiendo la casilla H4 del ataque. El objetivo del blanco es desarrollar rápidamente y crear un ataque antes de que las negras completen su desarrollo. Si las blancas triunfan, las blancas ganarán frecuentemente con un rápido ataque. Si el blanco es incapaz de romper la posición negra, las negras quedarán con frecuencia con material de más, con un rey más seguro y con una mejor posición. Otro gambito para las blancas donde sacrifican incluso más material se conoce como gambito danés. Se produce tras D4. Tras E por D4, las blancas ofrecen otro peón con C3. Tras D por C3, las blancas desarrollan con alfil C4, ofreciendo otro peón. Tras C por B2, alfil por B2, las blancas han sacrificado dos peones para abrir la gran diagonal de casillas negras A1, H8. Las blancas ahora tienen dos alfiles desarrollados y apuntando hacia el flanco del rey negro. El peón blanco de E4 también controla un buen espacio central, así que las negras deben tener cuidado al no tener ninguna pieza desarrollada. Como las negras están tan retrasadas en el desarrollo, un plan conocido consiste en devolver al menos uno de los peones del gambito con D5. Esto abre la diagonal para el alfil de casillas blancas y también atrae al alfil a D5, donde más tarde será atacado con caballo F6. Esto ayudará a las negras a recuperarse en desarrollo. Es importante recordar que cuando juegas contra un gambito y aceptas material, una estrategia efectiva es devolver parte del material para recuperar desarrollo y disminuir el ataque del oponente. Ya que E por D5 bloquearía el ataque del alfil de casillas blancas sobre la casilla débil F7 y dama por D5 ofrecería un cambio de damas, lo que no suele ser una buena manera de continuar un ataque, las blancas normalmente juegan alfil por D5. Y tras caballo F6, las negras desarrollan su primera pieza. Observa que el rey negro está sobrecargado, protegiendo tanto la casilla F7 como a la dama de D8. Las blancas tienen una bonita táctica de desviación con alfil por F7 jaque. Por esto el juego del gambito puede ser tan peligroso. Cuando tu oponente se adelanta en el desarrollo, estas tácticas aparecen a menudo. Sucede, sin embargo, que las negras no se han equivocado porque tienen un astuto truco preparado. Tras rey por F7 y dama por D8, las negras pierden la dama por el momento, pero observa que la dama blanca está alineada con el alfil negro y la torre. ¿Puedes encontrar un ataque a la descubierta que recupera la dama para las negras? ¡Exacto! Tras alfil B4 jaque, el alfil negro da jaque al rey y abre paso al ataque de la torre sobre la dama blanca. La mejor jugada blanca es dama de 2, obteniendo más material antes de que la dama abandone el tablero. Tras alfil por D2 jaque, caballo por D2 y torre E8, el gambito salvaje se ha apaciguado y ambos bandos tienen igualdad material en este medio juego sin damas. No todos los gambitos de apertura se plantean con blancas. Tras D4, caballo F6, C4, las negras pueden jugar el gambito Budapest con E5.
Esta jugada abre líneas para el alfil de casillas negras y la dama, y también ataca el centro blanco. Si las blancas quieren luchar por ventaja en la apertura, las blancas deberían aceptar el gambito Budapest con d por e5, aceptando el gambito y atacando el caballo negro. Las negras ahora se concentran en atacar el peón de e5, comenzando con caballo g4. Tras alfil f4, caballo c6, caballo f3, ambos bandos han desarrollado piezas para luchar por la casilla e5. Tras alfil b4 jaque, las blancas pueden jugar permitiendo a las negras capturar el caballo y doblar los peones blancos, o jugar caballo d2. Esta es una jugada sólida para las blancas, pero las blancas deben estar alerta ante un truco táctico mortal que las negras intentarán. Tras dama e7, las negras añaden un tercer atacante a e5 y también se alinean contra el rey blanco en la columna e. Una manera sencilla de jugar para las blancas es con e3, alfil e2 y enroque corto, devolviendo el peón del gambito de e5. Como en otras líneas de gambitos que juegan las negras, las blancas deberían tener mejores posibilidades desarrollando contacto y permaneciendo alerta ante los trucos. Pero a veces las blancas juegan a3, tratando de desclavar el caballo de d2. Las negras ahora tienen la sorprendente caballo g por e5, ignorando completamente la amenaza blanca. Las blancas todavía estarían bien tras caballo por e5, jugando e3, pero si las blancas insisten en capturar el alfil negro con a por b4, las negras pueden ganar ahora la partida en una sola jugada. ¿Puedes verla? ¡Exacto! Con un mate de la coz, caballo d3 jaque. El peón de e2 está clavado y el rey está atrapado por sus propias piezas. Ahora que has aprendido algunas aperturas de gambito, es tu turno para comprobar tu conocimiento sobre los gambitos.